Y a las puertas del 25 de noviembre, en la sección de igualdad de cada martes, aquí en Buenos Días Canarias, hoy queremos hablar de las cifras de violencia de género, ¿no? Unas cifras que indican un repunte en el número de denuncias. Esto puede tener varias interpretaciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Buenos días, Marta. Se ha incrementado el número de denuncias según los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, y no solo lo ha hecho a nivel nacional, sino también en Canarias. Y vamos a ver esas posibles interpretaciones. Para ello nos acompaña hoy la presidenta del Observatorio, ella es Ángeles Carmona. ¿Qué tal, señora Carmona? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Ángeles, lo primero, se ha incrementado tanto la violencia de género a nivel nacional, pero especialmente en Canarias se ha producido un incremento bastante notable. Efectivamente, así es, Noemí. Se ha incrementado en estos últimos meses casi un 20%, un 18,6% en Canarias el número de denuncias en comparación con el resto de España, y que solo lo hace en un 5,60%. Esto es una muy buena noticia. No significa que haya subido los casos de violencia, sino que se está denunciando más, y esto es muy importante. Es importante que las mujeres confíen en las instituciones, que se sientan seguras a la hora de denunciar, y que sobre todo conozcan todos los recursos que existen, que son muchísimos, para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas. Por tanto, la interpretación no siempre puede ser negativa, puede ser en algún caso, pero lo cierto es que también, como bien estaba diciendo Ángeles, se incrementa también el número de mujeres que se atreven a dar ese paso, que siempre recordamos en este espacio. En Canarias, de media, una mujer tarda 11 años y 9 meses en dar ese complicado paso de denunciar, y por eso es tan importante que todos los mecanismos de protección se activen sin necesidad de que haya denuncia. Le quiero preguntar también, Ángeles, por otro dato. Suben también las órdenes de alejamiento, las medidas de protección, y es uno de los temas que se ha cuestionado más a raíz, sobre todo, de que en muchos de los feminicidios, en este caso de los asesinatos de esas mujeres, 52 mujeres asesinadas este año, hubiera una denuncia previa ya. ¿Está fallando el sistema de alguna manera en ese sentido? Bueno, nosotros pensamos que todo lo contrario. Todos los asesinatos son fallos del sistema, sin duda alguna, ¿no? Y fundamentalmente y sobre todo en los casos en los que ha habido una denuncia previa. Cuando una mujer pide ayuda a una institución, cualquiera que sea, no podemos fallar. Y esa institución puede ser desde un médico hasta un cuartel de la Guardia Civil, un órgano judicial. En definitiva, es muy buena noticia que hayan subido las órdenes de protección, sobre todo en Canarias. Esto significa que se está valorando muy bien el riesgo, tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como también por el órgano judicial. Estas medidas, que suelen ser órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, incluso la propia prisión preventiva, y también medidas civiles para proteger a los niños, como la suspensión del régimen de visitas, están aumentando en todo el territorio nacional, también en Canarias, y desde luego el sistema se va perfeccionando cada vez más. Es importante, nuevamente, que la mujer confíe en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los órganos judiciales están ahí para protegerlas. Tenemos un deber como sociedad, cuando conocemos un caso de violencia de género, de denunciar, si somos conscientes de ello. Pero ¿cómo está el tema de las denuncias? ¿Parten mayoritariamente de las víctimas, o el entorno todavía le está costando dar esos pasos? Pues mira, Noemí, fundamentalmente en más de un 70% las denuncias provienen de las víctimas, es decir, víctimas que van a un cuartel, a una comisaría o al propio órgano judicial. En un 15% aproximadamente de intervención directa policial. Esto es muy importante. La policía, la Guardia Civil, está haciendo un trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, impresionante. Incluso sin necesidad de denuncia previa, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad están atendiendo a estas víctimas. Y luego también hay un porcentaje bastante considerable que provienen de los partes de lesiones que los propios médicos están elaborando y están enviando al órgano judicial. Esta colaboración de los médicos es fundamental, y tan solo en un 1,8% las denuncias provienen de los familiares. Esto para nosotros es un dato muy pernicioso, y es que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de denunciar estos delitos, tenemos la obligación de acompañar a una víctima que está siendo agredida, que está siendo amenazada. Difícilmente una mujer va a salir del círculo de la violencia si no tiene apoyo en su entorno. Por eso, todos y cada uno de nosotros, con una llamada, con un apoyo, podemos salvar una vida, y esa implicación es fundamental.
Ujú. Ángeles, estos días hemos conocido también los datos de una encuesta europea de Eurostat de violencia de género. Recoge que el 28% de las mujeres europeas sufriremos violencia a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo lo interpreta? Sobre todo habida cuenta de que, bueno, en España tenemos ya muchos avances y, sin embargo, en otros países que creemos más avanzados todavía se sigue considerando una cuestión de ámbito privado, la violencia de género. Ujú. Bueno, efectivamente, la violencia de género es una lacra que atañe a todos los países del mundo. Verdaderamente, en España, a pesar de que cada asesinato nos golpea y nos hiela la sangre y nos deja una sensación de impotencia tremenda, España es un país que está a la vanguardia mundial en la lucha contra la violencia machista. Es más, la legislación española ha sido premiada por ONU, por organizaciones internacionales, y muchos de los países de nuestro entorno están imitando nuestra forma de coordinarnos para proteger a las víctimas. En esto debemos estar muy orgullosos, pero también es muy importante no dar pasos atrás y no bajar la guardia en ningún momento. Las cifras, por desgracia, de asesinatos de mujeres, de niños y niñas siguen afectándonos enormemente y tenemos que seguir trabajando y siguiendo por el camino por el que vamos trabajando de manera profesional, especializada y coordinada hasta conseguir nuestro objetivo de víctimas cero de violencia machista. Ángeles, este año la campaña que estamos desarrollando por el 25N en Radio Televisión Canaria ha puesto el foco en la violencia sexual, en la violencia hacia las menores, cometida también por menores, que muchas veces son inimputables. Hay motivos para la preocupación, porque además está coincidiendo todo esto con un incremento del negacionismo entre los hombres jóvenes. Hay preocupación. Sin duda alguna, nosotros desde los órganos judiciales, del Consejo General del Poder Judicial, estamos viendo cómo están proliferando este tipo de delitos que, por desgracia, se quedan impunes. Y ahí, desde luego, tenemos que hacer un llamamiento a todos los profesionales de la educación. Se está haciendo mucho esfuerzo en las aulas, pero todavía queda muchísimo por hacer. Desde la más tierna infancia, desde los 3 años, ya deben difundirse mensajes de respeto, de resolución pacífica de conflictos, de cómo abordar una relación afectiva sana y, sobre todo, como decíais hace unos minutos, cómo controlar el control parental de los dispositivos electrónicos. Por desgracia, se utiliza la violencia digital, se utilizan las TIC, las nuevas tecnologías, para ejercer violencia y, sobre todo, y muy grave, la violencia sexual, que afecta enormemente y que produce secuelas psicológicas, sobre todo en menores de edad. Aquí todos nosotros como sociedad debemos estar preocupados, y cada uno de nosotros, también en nuestras familias, no solo en las aulas, sino también en el seno de nuestras familias, debemos educar a los más menores, que son los más vulnerables a la violencia. Para terminar, simplemente, Ángeles, lo cierto es que también en cuanto a la violencia sexual ha habido mucha polémica este año tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, bueno, esa puerta abierta a rebajas de penas. Ustedes fueron en su momento críticas con la postura del Ministerio, de un poco de señalamiento de jueces y juezas machistas, defendían que había formación especializada. ¿Qué opinión le merece todo lo que sucedió? Bueno, nosotros ya dijimos muy claro y alto que estos ataques al Poder Judicial, como un Poder Judicial patriarcal, machista, es absolutamente injusto e incierto. La inmensa mayoría de los jueces y juezas en España son mujeres, están perfectamente preparados, formados, especializados para proteger a la víctima, para aplicar nuestra legislación con perspectiva de género. Lo dijimos ya en nuestro informe, que esa ley, tal y como estaba redactada, traería como consecuencia la rebaja de las condenas. Hemos estado contabilizándolas hasta ahora, pero por suerte se ha modificado esa reforma que rebajaba las penas y, por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de esa reforma legislativa, hemos vuelto a la penalidad anterior, fundamentalmente porque se generaba mucha alarma social. La sociedad rechaza este tipo de delitos, pero sobre todo son delitos que afectan de manera muy especial y muy desproporcionada a las mujeres y a los niños y niñas. La mitad de las víctimas de este tipo de delitos son menores de edad y esto repugna a la sociedad. Por eso son delitos que merecen todo el reproche social y toda la acción de la justicia. Pues Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo, ha sido un placer.
Bueno, pues Marta, ahí están las cifras preocupantes, desde luego, pero también bueno, hay que buscarle solución y de ahí nuestro compromiso desde esta sección cada semana y con esta campaña también del 25 de noviembre. Bueno, pues con esa fecha en el horizonte seguiremos abordando este tipo de contenidos, ¿no?, en las próximas semanas y también cada martes aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Gracias, hasta la próxima semana.